Pues buenas tardes. Este es Espacio en Equilibrio, un foro de información responsable acerca de salud y salud mental. Y el día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante. Vamos a hablar sobre los duelos sociales, qué son y cómo enfrentarlos. Y para esto tenemos con nosotros a la doctora María Fernanda González Robles. Ella es psicoterapeuta y psicoanalista, tiene consulta privada. Es diplomada en tanatología por el INMEXTAC y certificada en tanatología por la UNAM. Estudió la maestría en orientación de pareja y familia y maestría en ciencias de la educación. Especialista en competencias docentes por la UPN y certificada por la ANUYES. Es maestra en investigación de la educación, docente de nivel medio superior, superior y maestría en diferentes universidades e instituciones públicas y privadas. Investigadora especializada en temas de dolor, duelo y pérdida. Pues muy bien, María Fernanda. Bienvenida a Espacio en Equilibrio, que es un espacio de IFAC para hablar sobre salud y salud mental, pero sobre todo en temas pues muy responsables. Así que pues empieza pues a hablarnos sobre pues qué es esto de las experiencias de duelo, sobre todo en este confinamiento, y qué es esto de los duelos sociales. Hola Gaby, ¿qué tal? Un gusto estar contigo, sobre todo hablando de estos temas que hoy en estas épocas y sobre todo en estos días son tan cercanos para poder abordar, ¿no? Sí, con mucho gusto te contesto. Un duelo social es un proceso de desprendimiento de objetos amados, de seres o sujetos amados. Llamamos objetos amados a todas las personas, cosas, incluso mascotas, animales, ¿no? Que son nuestro objeto de amor. Y el desprendimiento a través de estos espacios, estos tiempos, se considera como un fenómeno de naturaleza episódica y es un proceso normal. Sin embargo, cuando hablamos de duelos sociales, hablamos de duelos que afectan a un conjunto de personas bajo determinada situación, como lo es hoy el del confinamiento. Ese sería uno de los duelos a los que más estamos cercanos el día de hoy. Ahora, explícanos, Marifer, qué es un duelo, porque el otro día estaba ya hablando con alguien, le dije, pues que yo creo que tienes que llevar un duelo, y me decía, pues cómo, o sea, ¿cómo se lleva un duelo? Tiene uno que ir a un lugar donde hay alguien que es fallecido, o tiene uno que rezar, o tiene uno que vestirse de negro. ¿Qué es eso de un duelo? Por favor, explícanos, porque a lo mejor tú y yo hablamos pues como psicólogas y sabemos perfecto que es un duelo, pero he visto que las personas en general no saben qué es un duelo. ¿Nos puedes explicar? Como Sí, para claro, empezar. es una pregunta pues muy precisa y es una pregunta muy oportuna porque un duelo en general se entiende como un proceso. Es un periodo de tiempo en donde yo puedo tener la capacidad de desprenderme física, psíquica, emocional y tal vez hasta espiritualmente de una persona que falleció, de un animalito, de una situación a la que me estoy enfrentando. Y este proceso se requiere como un periodo de tiempo de comprensión. Entonces, ese es por un lado. Por la otra es, a lo que tú te refieres con vestirse de negro y todo este tipo, son rituales que se establecen propiamente en un episodio de luto y son cosas muy diferentes. El luto, entonces, son todas estas características de conductas sociales estereotipadas por un lado, pero también adoptadas por mi sujeto como un valor para poder procesar esa pérdida. Y entonces, bueno, si yo me visto de negro en algunas tradiciones, por ejemplo, en China se visten de rojo, ¿no? En México nos vestimos de negro, en muchos otros países como en la India se visten de blanco. Y entonces este tipo de conductas se atribuyen como un ritual, se atribuyen como una manera de homenajear al sujeto con el que ya no estamos físicamente, pero que sí seguimos teniendo el pensamiento y que por supuesto seguimos queriendo. Ok, muy bien. Entonces es un proceso, digamos que el duelo es un proceso que normal, digamos, que tenemos que llevar todos los seres humanos para poder tolerar una pérdida, ¿no? ¿Y Sí, claro. tiene etapas? Dinos si tiene etapas el Sí, duelo. tiene 5 etapas generalmente. A quien se le atribuyen este tipo de etapas
es a Elizabeth Kubler-Ross. Ella es la primera que establece este modelo de 5 etapas. Hay otros modelos, como el modelo de Spoken, que es un modelo americano, en donde establece 4 etapas. Y hay otros tantos modelos más recientes que nos dicen que hay 3 etapas, que hay 7 etapas. Pero en general, para poder entender la pérdida y el sustento que podemos darle, es el de modelo de Kubler-Ross. Y Kubler-Ross habla de etapas como, por ejemplo, la primera de ellas, la negación. Y entonces dice la negación como una primera fase por la que nosotros los seres humanos atravesamos el duelo. Y entonces, entiéndase negación en general, para nosotros como psicólogas, como psicoanalistas, es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un protector. Cuando nos sentimos amenazados ante la pérdida y sabemos que algo se va a salir de control, entonces decimos no, no, ¿no? Pero también lo decimos así y nos negamos cuando hay una parte estereotipada, cuando hay una parte que asumimos de la sociedad y que forma parte también de nuestros valores y nuestros principios y decimos, no, no, esto no puede formar parte de mi realidad. Y entonces lo negamos. Al rechazar esto, nuestra psique, es decir, mentalmente, ganamos tiempo para aceptar algo que nos resulta tan inconveniente o tan doloroso. Entonces decimos, no, no puede ser. Incluso cuando tenemos una mala noticia nos decimos, me estás mintiendo. No, 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 me estás engañando, es una broma. Es decir, nos resistimos a creerlo. La negación sirve entonces para ganar tiempo y poder aceptar lo que nos está pasando, que además no nos gusta, sobre todo si es súbito o repentino. Claro. ¿No? En una segunda etapa estaríamos hablando de la ira o la rabia. Y entonces ahora me da mucho coraje, ya no lo niego, sino a todas luces ya sé que algo está pasando que no me gusta, no me conviene, no quiero que me pase, y me enojo con justa razón, porque me están quitando un objeto amado, porque estoy dejando de tener contacto con él. Y como no lo puedo procesar, no lo acepto, y entonces me enojo. La ira sobreviene a esta defensa también, en donde me estoy protegiendo del medio ambiente y en donde soy capaz de decir que no me gusta lo que estoy viviendo. Por eso entonces ahora establezco ira o rabia, ¿no? Como una defensa. En un tercer momento, otra de las etapas, estaría hablando de este proceso de, déjame, conecto la idea, este proceso en donde nosotros cuando nosotros formamos parte de una situación dolorosa, lo que hacemos es negarnos y sobreviene la depresión. Y entonces, antes, perdón, la negociación. Y entonces ahora lo que hago es establecer patrones de conducta que me permitan como negociar esta situación incómoda o dolorosa con una que sí puedo manejar. Entonces hemos escuchado a gente, por ejemplo, que tiene una pérdida, un duelo importante y ante la inminencia de esa pérdida decimos no, o sea, no, no te lo lleves, ¿no? En el caso de alguien que esté muy enfermo y que pensemos que se va a morir o que tenemos una noticia por ese lado, no te lo lleves, si no te lo llevas yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Y entonces negociamos con Dios, ¿no? O negociamos con los otros, negociamos en el, voy a corregir todas mis conductas, voy a hacer, pero ahora sí voy a cambiar, pero ahora, y empezamos ese proceso que aún así sigue sin procurar contactar con la pérdida, sino evitarla. Entonces, en ese sentido, la negociación también nos gana tiempo. La negociación es una parte que nos ha obligado, digámoslo así, a ganar herramientas o a tratar de tener más recursos para poder afrontar el duelo. Y ahora sí, generalmente la depresión es esa tristeza profunda que sentimos ante la pérdida, que es normal, ¿no? Kubler-Ross lo llamaba depresión, pero quiero aclarar que no como una depresión como en el manual clínico diagnóstico, ¿no? de psiquiatría, no es una depresión como una patología, sino es una depresión como una tristeza profunda, como esa tristeza en donde yo puedo situarme porque me he dado cuenta de que efectivamente ya no tengo contacto con mi objeto amado, ¿no? Y por último, pues la aceptación Kubler-Ross la decía como un proceso en el que a todas luces yo puedo concebir que la vida me ha cambiado a partir de una situación de pérdida. Que he dejado de convivir con algo que he perdido y que ahora tengo que aceptar que las situaciones son diferentes. Pero te decía, Gaby, que hay otras tantas, estas son las de Kubler-Ross, son las 5 etapas, y es en donde la mayoría de los tanatólogos nos basamos para evidenciar dónde está la persona en el duelo. Sin embargo, no son así lógicas, ¿eh? No son secuenciales. Una persona puede ir y venir entre una y otra para poder resolver, y lo puede hacer tantas veces le resulte necesario. Estas etapas se considera que pueden pasar
hasta un año para considerarse un proceso normal. Después de ello, si el duelo sigue sin resolverse, necesitamos forzosamente atención profesional para que nos ayude a desbloquearnos de esa pérdida. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, la confusión, que uno de los Spoken, por ejemplo, habla de confusión y dice que es una de las primeras etapas en donde yo ya no encuentro lógica en la vida. Ya no encuentro cuál es la norma, la secuencia, o sea, vaya, si la vida fuera un juego, yo en este momento hubiera perdido las reglas del juego, ¿no? Ya no sé cómo jugarla. Y Ujú. entonces sobreviene esta confusión. Y una de ellas dice, Spoken, con la que terminaría, en vez de terminar con la aceptación, terminaría con el restablecimiento, es decir, yo mismo poner de nuevo las cosas en el lugar en la que yo creo que puedo aceptar de nuevo ahora un modelo de vida con cambios estructurales. Ok. Ujú. Las pérdidas son solo pérdidas que se refieren a la muerte o las pérdidas también, pues, o sea, son de otro tipo, digamos, en una pareja o pérdida de cosas materiales o pérdida de privilegios o, bueno, porque de pronto pienso que en esta pandemia hemos perdido muchas personas, desafortunadamente, y muy rápido además, ¿no? Pero también, pues, otras cosas de las que nos rodeábamos, ¿no? Entonces, pues explícame si el duelo solo tiene que ver con la muerte o no, ¿no? No, por supuesto que no. El duelo que sobreviene a la muerte. De hecho, esa es una razón. El duelo es lo que sigue al proceso de muerte, porque necesita este tiempo para adaptarse con todas esas etapas. Sin embargo, las pérdidas, todas las pérdidas implican un cambio. Y en esa secuencia, todos los cambios tienen que atravesar por un duelo, es decir, por un proceso de despedida. Sin embargo, no todas las pérdidas, efectivamente, como lo manejas, no todas las pérdidas son tangibles, como lo físico, lo material, ¿no? Incluyendo ahí las irremediables e irreparables pérdidas personales. He de decirte que también las pérdidas simbólicas son muy fuertes de sobrellevar y son también pérdidas con las que tenemos que aprender a transcurrir. Todos los cambios en la vida. Mira, por ejemplo, un adolescente pierde eh, y la dependencia de papá y mamá. Y se tiene que aprender a independizar resolviendo ese duelo. Una persona que se casa pierde independencia con familia y gana, por supuesto, el ámbito de la pareja. Una persona cuando pierde a su pareja también pierde, es una pérdida muy importante, pero pierde, fíjate, a la pareja en lo físico y también pierde en lo sensitivo, en lo sensible, todos aquellos sueños y fantasías que ha construido a futuro. Lo mismo sucede con las pérdidas cuando son, por ejemplo, de un hijo, de un embarazo, la pérdida de un embarazo. Mm. Ese bebé tiene una construcción simbólica en la vida de los papás. Entonces, bueno, en estos dos ejemplos te puedo mostrar cómo hay mucha importancia en la pérdida física, en la pérdida de la persona, de lo tangible, pero hay mucha pérdida simbolizada, mucha pérdida, diría Saussure y Cassier, en lo semiótico, en lo que yo utilicé para comprender mi vida como un símbolo y hoy no tiene la misma significación. Entonces, este tipo de pérdidas también son muy importantes. Por ejemplo, hoy en día, como tú lo refieres en el confinamiento, hemos perdido libertad, Mm. libertad de movimiento. Y es una pérdida terriblemente simbólica. No es tangible. Ni tú ni yo podemos ver esa libertad materializada, pero sí podemos ver lo que afecta esa libertad que no se ha conceptualizado. Entonces, bueno, en algunos de los casos también la pandemia nos ha impedido tener contacto con el otro. Y este contacto piel a piel, esta razón de tocarnos, de abrazarnos, de besarnos, se ha representado hoy como una pérdida en el asunto de que se ha prolongado el confinamiento. Quienes no lo hemos podido hacer con familiares, con amigos, por protección, tuvimos que aprender a cambiar el switch, a aceptar, como te decía hace un momento, como te decía, Spoken lo maneja como restablecer y entonces hemos podido restablecer condiciones de vida diferentes a las que teníamos antes. Si no lo hemos podido hacer, entonces hemos alargado o prolongado el proceso de pérdida y esto se ha convertido ya en un riesgo de salud mental. Ujú, ujú. Ok. ¿Qué más hemos perdido en este confinamiento? Hemos Digo, perdido porque seguridad, ok. hemos perdido seguridad. Ahora Ujú. ya no sé cómo comportarme. Había recién
empezada la pandemia, unos 6, 7 meses, surgió un término como el del síndrome de la cabaña, Mm, en donde yo ahora prefería, a razón de haber estado aislado, prefería quedarme aislado y entonces ya no tener contacto social con alguien más. Lo que hacemos es perder seguridad, ¿no? Ya no sé ahora cómo comportarme en un ámbito social. Perdimos salud física porque creímos que solamente al salir podíamos hacer ejercicio, comer bien, es decir, cuidarnos o mantener esa idea. ¿Por qué? Porque la imagen era una imagen no para nosotros, sino una imagen para el otro. Y entonces hubo quien dejó incluso de vestirse, de cambiarse para salir, trabajaban en pijama o trabajaban solo colocándose algo encima, ¿no? Y la parte inferior con la pijama o en shorts. Es decir, la imagen era proyectada para el otro. Perdimos esa capacidad de recuperarnos a nosotros mismos con la imagen, de agradarnos. Así es que, bueno, muchos ganaron peso, ¿no? Perdieron salud, muchos otros perdieron la seguridad y la confianza de trasladarse a otros escenarios y verlos, y entonces ahora preferían aislarse por la inseguridad de su apariencia física, que ya no tenía esa retroalimentación, ¿no? Otros prefirieron aislarse en redes sociales y estar comunicados a través de ellas solamente, pero ya no participar de manera activa con imágenes, sino solamente con réplicas o con textos, por esa falta de seguridad, ¿no? Y además ese like, bueno, que activaban, por supuesto, nuestra zona de recompensa en el cerebro, que nos hacía sentir maravillosos o que nos hacía el día, obligó de alguna manera que fuéramos dependientes del comentario de los otros. ujú. Entonces, esto también pone en alerta nuestro estado de salud. Ahora, ¿qué perdimos también en la pandemia? Como tú bien lo dijiste, muchos seres queridos. Y la oportunidad de comprender que hay nuevos modelos de vida como los que nos estamos enfrentando, aunque no nos gusten. Vaya, aunque no nos guste que estemos en riesgo de contagio, aunque no nos guste que tengamos que estar aislados, que tengamos que tener nuevas medidas. O sea, aunque no nos guste, hoy tendríamos que ajustarnos a estos nuevos modelos. Se requiere adaptación y flexibilidad. Y en ese sentido perdimos la oportunidad de despedirnos de nuestros seres queridos, pero ojo, de despedirnos como estábamos acostumbrados antes, ¿no? Ujú, ujú. Perdimos la oportunidad de hacer luto, de vestirnos de negro, de tener rituales sociales, de convocar a toda una familia para despedirnos. Hoy tenemos que aprender a reelaborar este tipo de procesos de duelos en donde sí podemos despedirnos, pero no como antes acostumbrábamos, Ujú, ujú. sino elaborar nuevas formas de despedirnos y ser creativos entre esas despedidas. Ahora, lo importante es despedirnos, sí. Yo te contestaría sobre estas pérdidas, que sí es muy importante que nos despidamos de nuestros seres queridos cuando ya no están con nosotros a razón de lo que hemos perdido en la pandemia. Pero no es una despedida obligada, ni es una despedida estereotipada, sino es una despedida creativa. Yo me puedo despedir de alguien cuando yo quiera despedirme de él. Y esto no significa que yo tenga que cesar la relación con él, sino más bien que la relación con la persona que ya no está conmigo, o con incluso el animalito que ya no está conmigo, mis seres queridos que ya no están conmigo, la relación cambia, no se termina, cambia. Y tengo que ser suficientemente creativo para resolver, porque esa persona o ese sujeto que yo he perdido ya tiene su historia y la mía todavía continúa. Esa es la parte importante en la que tendríamos que hacer énfasis sobre las pérdidas en este confinamiento. Ser creativos y aprender a despedirnos hoy como se nos exige de acuerdo al contexto que tenemos, de maneras diferentes. Hoy la vida es diferente, también tendría por qué hacerlo el proceso de duelo ante las muertes, porque hoy son diferentes también. Claro. ¿Y cómo son diferentes? Porque, bueno, yo supongo que hay pérdidas que se reconocen, digamos, por algunas personas. O sea, toda esta pérdida, digamos, de los rituales sociales, ¿no? O de las formas sociales, ¿no? Está la pérdida de la libertad, ¿no? Decías, está la pérdida de la salud, está la pérdida de nuestra rutina, está la pérdida de cómo nos relacionamos con otros, pero también en esta cuestión de la muerte de seres queridos tan rápida y de pronto inesperada, ¿no? De un momento a otro, este, ¿qué pasa después? O sea, cuáles son las formas que se nos permite ahora como relacionarnos o hacer un ritual para llevar el duelo? Este, ¿Qué pasa? Porque yo me puedo imaginar, ¿no? Pero ¿qué has visto tú? Es decir, ¿qué ha pasado con las familias? ¿Qué pasa con las personas que han fallecido? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Qué pasaba al principio? Ahora, ¿qué es lo que se ve? Fíjate que hoy sobreviene una gran confusión, ¿no? Hoy necesitamos educar tanatológicamente para recibir
y afrontar las pérdidas, porque estamos en episodios donde vamos a seguir teniendo ese tipo de pérdidas en dimensiones que nunca nos pensamos. Tú bien lo dijiste al principio, hoy son muchas personas y además muy rápido. Fíjate qué percepción tan interesante, muy rápido. O sea, ¿cómo sabemos que alguien muere rápido o no? ¿No? Y nosotros lo hemos sentido así, muy rápido, como queriendo detener que no se vaya tantas personas, ¿no? Incluso hemos dejado de saber de personas y queremos suponer que sí, que están bien, ¿no? Que están tomando medidas para el cuidado de salud, pero no tenemos más datos de esas personas. Eso también es una pérdida. El asunto con este tipo de pérdidas que tú dices como no reconocidas es, por ejemplo, te voy a decir, una persona que tú has dejado de ver, que algunos de nosotros hemos dejado de ver y que no sabemos si está vivo, si se contagió, si le sucedió algo, si simplemente tomó otras medidas a razón de poderse cuidar y resguardar, ¿no? Como nos pidieron a todos en confinamiento. No lo sabemos y entonces es una pérdida no reconocida. Supongamos que a mí eso me duele mucho. Es una pérdida y un duelo. ¿Tú crees que yo pueda expresar eso socialmente? ¿Quién lo va a reconocer? ¿Quién me va a decir, ay, bueno, pero solamente era tu vecino, solamente era un conocido? O sea, ¿cómo es posible que estés en duelo por ello? Bueno, Y hemos a mí, tenido, perdón que te interrumpa, a mí me pasó, adelante. ¿no? Que de pronto en un foro, así, en un conversatorio, Ujú. de pronto, pues antes de empezarlo, me dicen, pues ya ves que la tía de alguien, ¿no? Le pasó, o sea, murió por COVID, ¿no? Entonces yo me impresioné muchísimo porque de verdad no lo sabía, ¿no? Es decir, no era una Ujú. persona como muy cercana, pero una persona con la que había convivido alguna etapa de mi vida, digamos, la tenía presente y de pronto me dicen esto, ¿no? Entonces a mí sí me impresionó de pronto, ¿no? Pero más allá, también era la cuestión de, nos puede pasar a todos, porque además de los duelos que tiene uno que hacer, ¿no? De las muertes inesperadas, Sí, también es el miedo a que te pase a ti, ¿no? sí, Ujú. claro, claro. Y ese duelo tampoco es reconocido. ¿Me Ah, explico? sí. Si tú estás en esa situación, ni voy a reconocer que te impactó porque tú me lo acabas de decir, ay, por favor, ¿no? En automático la otra persona pensaría, si ni siquiera convivía con ella. Si ni si- ¿Cómo es posible? Bueno, es un duelo no reconocido. Eso no quiere decir que a ti no te duela, o no, eso no representa una pérdida, sino que también además representa para ti temor, temor de la cercanía, tal vez en que era tu congénere, ¿no? Tal vez en que era una persona a la que tú admirabas y no alcanzaste a comunicárselo. Y entonces eso es esa premura, esa rapidez con la que se nos van las personas. Tal vez el que no te hayas enterado y que ahora te sientas como un poco rezagada o culpable por no haber podido expresar en su momento, es decir, el luto, inmediatamente después, un ritual que a ti te hubiera gustado porque su familia o sus cercanos acompañarlos representaría como esta despedida, como este acogimiento, como sumarte a ese honor que se le hace a esa persona. Sin embargo, eso es lo que hemos perdido justamente, la posibilidad de hacer rituales sociales. Hoy los rituales son privados y hoy solo se reconoce un duelo cuando es nuclear. Y entonces volvemos a vivirlo así como muy, muy encerradito, ¿no? Y lo hacemos además por seguridad, pero fíjate, te voy a contar otra cosa. También hay casos en los que las personas que tienen negocios y que fallece alguno de su familiar, antes se colocaba un moño, ¿te acuerdas? Un moño negro, igual que vestirnos de negro, era otra forma de evidenciar nuestra pena. Y entonces se le presentaban los respetos a la persona cuando tenía un moñito negro, porque entonces se procuraba, bueno, bajar el volumen. Quienes pasaban, los vendedores y todo, bajaban el volumen de sus audios de venta por respetar que esa familia en casa tenía un duelo. Pero te estoy hablando de épocas ya muy pasadas. Hoy en día vivimos tan vertiginosamente que no nos hemos procurado en ello. Los rituales han cambiado. Hemos dejado de ver literalmente la forma de despedirnos y de presentar los respetos a otro. Este tipo de duelos no reconocidos alude también a ese no reconocimiento de la pérdida, porque la gente ahora ya no pone esos moñitos negros en general. Si tengo un negocio, ante el fenómeno que ha surgido con la baja económica en la pandemia, lo que hago es quitar ese moñito, porque entonces la gente no se va a acercar a mí pensando en que la voy a contagiar, porque si mi familiar murió y yo estoy poniéndolo ahí como una evidencia, sería como ponerme en escrutinio público. Y entonces se ha dejado de hacer esto a razón de conservar una parte económica, una parte de discrecionalidad, una parte de no verme, perdón, estigmatizado. Y entonces esto también es algo que transgrede con nuestras normas de duelo, ¿no?
Claro, porque al inicio era un estigma, ¿no? Si el Claro, enfermarse de COVID era un estigma, era visto como alguien que era muy amenazante, ¿no? El que se muriera alguien de COVID en una familia, de verdad que no era visto como en un momento donde se tenía que hacer un duelo y respetar la familia, ¿no? Sino que susto, ¿no? Hay que sí, alejarse, claro. porque empezaban a alejarse de las familias, ¿no? Y además a las personas los alejaban, es decir, y también en el momento de la enfermedad, ¿no? No podían estar cerca, pero en el momento de la muerte tampoco estaban cerca, pero Tampoco. después, ¿qué hacían con los cuerpos? Ir, este, no los podían llevar o sí podían hacer un ritual, ¿o qué pasaba? Y ¿Qué además pasaba? la conciencia, y además la conciencia de latencia de la enfermedad. Entonces, seguramente la está pasando muy mal porque alguien se murió, pero seguramente está contagiado. Y seguramente no me puedo acercar, y si me Eso. acerco me contagio. Y entonces, justo este ciclo se convierte en ese distanciamiento poco saludable para acompañar en la pérdida. Por ventaja, tenemos los medios, como el día de hoy, como estamos conectadas, ¿no? Y esto es algo que se tiene que fomentar en las familias. Este es un modo de despedirse, de rendir tributo, de estar acompañados, de hacer los rezos, que sí se hizo en muchos casos. Tengo conocimiento de que en muchos casos se reunían así, ¿no? Algunos los de la familia en un sitio, así como nos reunimos para festejar en Año Nuevo, para festejar en Navidad, ¿no? Así también para despedir en ritos necesarios a nuestros seres queridos. Entonces, bueno, la oportunidad es seguirnos expresando y hacerlo así por los medios que tengamos a nuestro alcance. El asunto es que también nos quedamos con esta idea, nuestro estado de alerta se queda prendido para cuidarnos. Y entonces, ¿cómo es que yo me podría acercar a alguien cuando me siento en situación vulnerable frente a ese sujeto que seguramente representa sí un ser querido, pero también una amenaza? Y esto es un choque psicológico muy fuerte en poder pensar que acercarme o tener contacto, y un contacto en este caso, un vínculo amoroso, cercano para poder despedir a mi familia, se va a convertir en una transgresión a mi salud física y ese sufrimiento que tienen hoy en día puede trasladarse de manera más cercana a mi familia nuclear. Esto es una amenaza importante y algo que, bueno, nos hemos seguido cuidando desde hace muchos años. Han pasado muchísimos años después de que tuvimos ya una pandemia anterior. Nuestros abuelos pueden entender esta situación de hoy en día e incluso minimizarla a razón de esto tecnológico. Nuestros abuelos, no, muchos de los abuelos hoy nos dicen, ¿no? No exageres, tú sí puedes comunicarte, tú sí puedes tener al alcance muchas cosas, tú puedes pedir la comida que te la traigan aquí a la casa, ¿no? Tu despensa, ¿no? Tú puedes hacer muchas cosas, yo no. Yo estaba encerrado, yo estaba aislado, pasaban días sin comer, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hemos dejado de ver las fortalezas y las bondades de una situación ante fenómenos sociales como lo que tenemos hoy en día. Y comparado con otros fenómenos de salud, me parece que podríamos no desvalorizar la razón de las pérdidas, sino que el confinamiento nos ha enseñado también que hay cosas positivas detrás de esto. Ahora habría que analizarlas. ¿Cuáles son las positivas para cada una de nuestras familias, ¿no? Ujú. Partir, claro. Claro, pero todavía tú has visto este estado de alerta todo el tiempo o ha bajado un poco con la cuestión de la infección, digamos, porque yo tengo esta idea de cómo llevaban a las personas al principio, ¿no? Como en unos cilindros aislados, después no tenían a la persona, no podían hacer su ritual, digamos, no sé si los cremaban inmediatamente, los familiares, como tú dices, no se acercaban, ¿no? Es decir, no teníamos la oportunidad pues, de abrazarnos unos a otros tampoco, ¿no? Es decir, pues, del grupo social al que pertenecíamos o asistir, ¿no? Al ritual de la persona. Todavía tú ves este estado de alerta constante con el miedo a infectarse o después de las medidas de semáforos y después de la vacuna, ¿sigue pasando? No, efectivamente, tienes mucha razón, Gaby. Antes, incluso te voy a decir que uno de los duelos más fuertes era la duda y la incertidumbre de la familia de haber recibido, como eran muchas personas a las que se les cremaban de manera simultánea y estaban muchas personas, era la duda de haber recibido a su familiar, Ujú. de que incluso no hubieran podido confundir las urnas o de que incluso ellos no pudieran saber a ciencia cierta que era su familia el que había fallecido. Esta duda, esta incertidumbre ante el fallecimiento probable, porque no lo creían,
de su familiar y ante el poder tener cercanía, ya sea con estas urnas o con esas despedidas, a su familiar o no, se convirtió también en un tipo de duelo creado, un duelo elaborado, no resuelto, pero un duelo creado a razón de estas fantasías poco sanas, ¿no? Para poder despedirse. La otra es que sobrevenía una pérdida tras otra. Hubo familias que perdieron 3, 4, 5 miembros de su familia nuclear y otros tantos de sus familias extensas. Y en este sentido también era muy difícil procesarla, no poder hacer la diferencia de quién me duele más y por qué, y sentirme culpable porque tal vez me dolía más un hermano y me tendría que haber dolido más la mamá. ¿Sí me explico? Es como en esos roles en donde yo no alcanzo a comprender la magnitud de la pérdida y me quiero justificar en lo que debería de ser una pérdida en lo social. ¿Qué me dolería más o menos? O a quién le dolería? Y empiezo a compararme. Y bueno, este tipo de situaciones no permiten elaborar el duelo y las despedidas a esta razón. Hoy en día, ciertamente, con las medidas que hemos tomado, con todas las aplicaciones de salud que se han realizado y las que mencionas, ha bajado esta incertidumbre sobre el duelo, pero hoy nos quedamos con familias ya con procesos de duelo interrumpidos o con procesos de duelo detenidos, porque ahora ya hay que insertarse al mercado laboral, porque ahora ya hay que regresar a la escuela, porque ahora ya hay que hacer muchas otras cosas, pero aún no han tenido la oportunidad de que les quede claro cómo podrían acercarse a resolver sus duelos, de que puedan afrontar situaciones en cada una de las diferentes pérdidas, ¿no? Y la culpa, ¿no? Porque, bueno, yo vi algunos casos de culpa de seguramente yo contagié o por eso se murió, porque no hice, decías tú, dejé de hacer, o lo contagié, ¿no? O fue mi culpa porque yo me salí y entonces yo me contagié primero, pero no me morí yo, se murió alguien más, ¿no? Sí, Ujú. claro, y también las discusiones al revés, culpígenas, ¿no? En donde, pues por tu culpa, porque yo me cuidé, pero tú no, y esto se convierte también en una discusión muy fuerte que lleva a la desestructura, a la ruptura del esquema familiar. Qué difícil entonces sobrellevar un duelo cuando ahora el conflicto pareciera estar al centro, ¿no? Ujú. Claro, porque, bueno, yo creo que es normal dentro del proceso del duelo, pues hacer pues, este cuestionamiento, ¿no? Hubiera hecho, probable si sí, si no, pero ya la culpa como tal, o sea, algo de realidad, es decir, que tiene que ver con el contagio, yo creo que afecta muchísimo más, ¿no? Mucho más a nivel psíquico es una pérdida terrible porque es no procesar y no poder liberar, no soltar. Y entonces, bueno, una de las maneras de poder enfrentar esto es a través del perdón, cosa que cuesta mucho trabajo, porque hay gente que dice, te perdono, pero no te olvido. Y esto lo aludo no por lo social, sino porque en realidad tenemos esta parte del hipocampo manejada directamente con el sistema límbico, con la parte emocional, ¿no? Y entonces estas estructuras cerebrales aluden a la emoción y esta estado de alerta es una emoción que siempre se está reactivando, que siempre está presentándose de la misma forma. Se convierte entonces en un ciclo. Y entonces, si yo estoy enojado y si además culpo a alguien por eso, pero además ya dije que lo perdoné, ¿y por qué entonces no se me olvida? Bueno, porque no es así el proceso, ¿no? Tengo primero que solventar la parte emocional, tengo que de verdad aludir a que quiero perdonar y perdonar no implica olvidar de tajo, sino implica retomar todo aquello que yo creo que son mis fantasías, mis suposiciones, a quien yo deposito toda esa responsabilidad y que quiero que responda por ello, pero también por el otro lado afrontar que es un hecho real y que independientemente de cómo se haya suscitado, yo tengo que aprender a vivir con este nuevo cambio. Cuando llegue a esta conclusión de aceptación y a la reestructura de esa idea de lo que sucedió, entonces yo podré establecer relaciones de paz y de confianza de nuevo. Y perdonar entonces implicará retomar una vida en un esquema positivo. ¿Y de qué depende que las familias hagan un duelo, digamos, sano o se complique, digamos, con otras disfunciones familiares que eran previas a las pérdidas? Y claro, es muy difícil resolver un duelo así. Es muy difícil resolver un duelo así. El mejor consejo sería asistir a asesoría profesional, a que puedan acudir a terapia de un profesional implicado en
duelos, que le ayude a resolver literalmente a la persona, porque el duelo se convierte ahora en un instrumento lacerante después de. Es como si le diéramos a esa persona la forma o el instrumento para terminar con algo que fantasiosamente estaba deseando terminar antes, ¿no? Y entonces hay un riesgo. Hay familias que cuando tienen, por ejemplo, la pérdida de un hijo, literalmente el matrimonio se disuelve, ¿no? Quiere decir entonces que esto no es por esa razón de la pérdida, sino quiere decir que antes no había una suficiente ligadura, una compenetración, un acompañamiento en la vida como para poder enfrentar este tipo de situaciones tan dolorosas y acompañarse resolviendo. Esto se convierte entonces en una chispa detonadora y en un pretexto para tomar una decisión a la que antes no nos enfrentábamos en el conflicto. Entonces, también cuando hay familias muy extensas y se toman decisiones por los abuelos, por los hijos, o decisiones premeditadas. Quiero suponer escenarios en donde la familia no está toda junta y decide alguien que está más cercano, el que llega se convierte en quien reclama. ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué decidiste tú? ¿Por qué no me viste? Es como no jugar todos juntos con un mismo valor. Y esto se puede convertir en un conflicto mucho mayor, que no es así el que permita resolver el duelo, ¿no? Tendremos que establecer el problema familiar o de pareja, por un lado, y el otro, el elemento que nos permita resolver el duelo, el por qué le está costando tanto trabajo a esta persona despedirse de su ser amado. Claro. Y yo creo que de todos modos nunca hablamos de la muerte, ¿no? Si es algo a lo que todos vamos a llegar, pero no hay cultura de la muerte. Hay cultura del Día de Muertos que yo creo que en este momento que estamos hablando de esto es importante pues tomar en cuenta estas fechas, quizá para establecer ciertos rituales que nos ayuden con nuestras pérdidas, pero no solo es la pérdida física de algún familiar o de algún cercano, sino yo creo que todos socialmente estamos haciendo un duelo porque nos está pasando lo mismo, ¿no? Es decir, porque estamos en riesgo de morir también en una pandemia. Entonces, cuando nos enteramos de las muertes, también hacemos pues un duelo, aunque no sea de la misma generación, aunque no hayas estado con él en la escuela, aunque no haya sido tu compañero de cerca a tu casa, tu vecino, ¿no? Sino que cada persona, cuando oyes las estadísticas, ¿no? Tantos muertos, yo creo que también haces tu duelo, ¿no? ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer? Porque no es solo personas cercanas que digas, oye, pues a mí no se murió nadie, ¿no? O no conozco a nadie muy cercano, o de pronto me di cuenta, pues que las personas de mi generación con las que crecí, pues están muriendo, es la primera persona que se muere, ¿no? Dentro de mi generación, qué miedo, o me va a tocar a mí también, o la vacuna no es suficiente, y entonces empezamos a hacer muchos duelos. ¿Qué recomiendas ahora, pues aprovechando las fechas, qué podemos hacer como ritual para poder sobrellevar todo esto? Porque todos estamos inmiscuidos, digamos, todos estamos en riesgo, en un riesgo latente, ¿no? Sí, claro. Mira, en realidad el duelo, como nos hemos estado enfrentando ahora, es un duelo de tipo traumático. Es un duelo en donde todo se convierte en una prohibición. No puedo salir, no puedo arriesgarme, no puedo divertirme, no puedo, y se convierte en un duelo traumático porque es algo que nos detiene. Pero también tendríamos que entender que este duelo genera muchas emociones porque estamos enojados ante la protección. En realidad nos estamos cuidando y nunca como ahora estábamos tan conscientes de la necesidad de cuidado. Nos creímos invulnerables, nos creímos protegidos a todas cosas. Es decir, teníamos ya conductas que parecían propias de la adolescencia, ¿no? En donde nos sentimos en nosotros únicos, pero además inviolables, pero además incorruptibles y demás. Y este tipo de situaciones pueden llevarse a la integración de la persona, pueden llevarse a permitir que nosotros nos encontremos con nosotros mismos y que sepamos que las medidas que estamos tomando son de cuidados. No podemos seguir viviendo con temor, con miedo sí, porque el miedo es protector, pero con temor no, porque a fin de cuentas estamos tomando medidas para protegernos. En dado caso, si nos enfermáramos, tendríamos también que saber que todas las medidas que han tomado los demás para protegernos también nos ayudan. Por ejemplo, si yo te veo en la calle y no traes cubrebocas, yo podría tener la capacidad de decirle, ¿le molesto si se coloca el cubrebocas, por favor? Y la otra persona tendría que responder a esa invitación porque hoy estamos viviendo situaciones colectivas que nos ponen en riesgo a todos. Este crecimiento y este respeto se convierte en tolerancia y una costumbre para protegernos. Entonces, bueno,
Hoy tendríamos que estar en realidad ciertos de que cada uno de nosotros estamos tomando las medidas adecuadas para cuidarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, pero también a los otros. Es parte del ritual de duelo, digamos, Es de duelo reconocido por los privilegios que tenía, por la libertad que tenía, por las costumbres que claro, tenía antes. O sea, el primer paso es tomar medidas que nos hagan sentir seguros, y protegidos. protegidos. Es esta parte en donde no tenemos que esperar a que suceda una situación riesgosa, sino que en realidad tenemos que aprender a resolver con las herramientas que nosotros tenemos. Y parte de esas herramientas es, por ejemplo, darnos permiso de saber que no solo estamos afectados en este proceso de estar distanciados, también estamos afectados quienes tuvimos un duelo, estamos afectados por la pérdida en lo emocional. Y tenemos la posibilidad de descubrir que no todo esto tiene que ver con esa profunda tristeza, que es un periodo en el que nos estamos enfrentando, pero que sí tenemos manera de apoyarnos en los otros. Y entonces compartir esta experiencia como dolor hace que nosotros no solo cuidemos la salud, sino que además también tomemos decisiones importantes para poder avanzar en la vida, hacernos cargo de lo que nosotros tenemos que hacer de manera rutinaria, digamos, de manera cotidiana, pero también para que se convierta esto en el cumplimiento de una meta personal que no podemos dejar de lado, ¿no? Así es que, bueno, no dejemos solos a las personas que nos dicen que tienen situaciones de pérdidas o emocionalmente complicadas, tenemos que acompañarlos. Otra cosa importante sería evitar comentarios como, ya se te va a pasar, a todos nos duele igual, ¿no? Penosamente no, a todos nos duele diferente, O a no todos se nos... exageres, ¿no? No exageres. Sí, sí. Ujú. No, no, por favor, ay, por favor, si estamos, lo que decíamos hace un ratito, la importancia de los roles, ¿no? Por favor, tú estás hablando de que se murió tu perro, o sea, imagínate, a mí se me murió mi papá. Y entonces decir, oye, espérame, ¿qué tipo de comparaciones? No se pueden hacer ese tipo de comparaciones. O sea, cada uno de nosotros vivimos los duelos de manera muy diferente y necesitamos acompañarnos en esa parte cálida y emocional. ¿Qué mejor que hacerlo con la familia? ¿Qué mejor que hacerlo con nuestros amigos, con los seres queridos? ¿No? Porque privilegiamos a la ausencia, a la persona que no está, la fantasía de la ausencia y dejamos de ver a quienes están con nosotros. Y entonces a veces, bueno, en el caso, por ejemplo, de que decía yo como ejemplo ahorita del papá, privilegiamos el que el papá no está y extrañamos a morir al papá y el papá y el papá y todo este tiempo que estamos recordándole. Pero bueno, ¿y qué pasa con la mamá y con los hijos y con la abuela, ¿no? Y entonces los dejamos de lado. Es como si pusiéramos nuestra atención en lo que no está y dejáramos literalmente de ver lo que sí tenemos. Y esto se convierte para la familia en un sufrimiento agregado y para la persona, para el doliente, se convierte en esta obnubilación en donde yo no tengo la capacidad para ver más allá de lo que me duele. Así es que tendríamos que dejarnos ayudar para lograr ver más allá de esta realidad dolorosa, ¿no? Claro, y no desacreditar otros duelos, ¿no? Porque alguien No, puede claro. decir, tenemos esta pérdida, pero además en la pandemia no pude graduarme de, no sé, tercero de secundaria, ¿no? Exacto, Y eso exacto. se desacreditaba muchísimo. Hay personas muriéndose y tú estás triste porque no te graduaste o porque no estuviste con tus Claro. compañeros o porque no terminaste preparatoria o porque no Pero se imagínate, hizo tu fiesta, tan, ¿no? tan importante, Gaby, eso como que esas son el tipo de pérdidas no reconocidas, ¿no? Ujú. Eso Sí. es lo que tendríamos que aprender a ver. Y tan importante, bueno, como decir que estos chicos que empezaban a relacionarse de manera afectiva con novios, novias, etcétera, bueno, también dejaron o abandonaron esta parte de la conformación de sus nuevas parejas y también hubo personas que ya no pudieron establecer relaciones ni amistosas, ni amorosas, etcétera. Y esto también es un duelo no reconocido. Ay, ¿qué te pasa, por favor, si apenas si lo conocías, ¿no? O irse a estudiar a otro lado, o También, ¿no? Claro, sí, claro. sus vacaciones, no sé qué, o donde iban a ver a su familia en ciertos momentos, ¿no? Ujú, Claro. esas son pérdidas que deben reconocerse también, donde se hacen duelos y no pueden desacreditarse, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, claro, es algo que tenemos que aprender y comprender. Otra cosa que se da un fenómeno muy recurrente en las familias es que nos damos cuenta de cuál es nuestro dolor. Supongamos, no sé, el caso de la abuelita. Por ejemplo, bueno, te voy a decir, el caso de una mamá que pierde, por ejemplo, supongamos la mamá es quien fallece. El papá tiene la pérdida de su esposa
y cada uno de los hijos tiene la pérdida de la mamá con la que convivían, de lo que entendían en la relación con la mamá. Y entonces, bueno, ahí no es a quién le duele más, sino es al revés. Poder establecer un sentido comprensivo en una idea de que todos estamos viviendo la pérdida de esa misma persona de diferente forma y que para nosotros tiene implicaciones diametralmente diferentes. Sin embargo, hay familias que procuran el aislamiento y entonces el papá no le comunica a los hijos porque se tiene que hacer fuerte, según él, ¿no? Bueno, en el caso, yo estoy poniendo esto como un ejemplo hipotético, pero un miembro de la familia cree que se tiene que hacer fuerte y entonces no presenta las emociones, no las comparte, porque entonces tiene que fortalecer a los otros, ¿no? Y el otro, pues no quiere tocar el caso de qué tanto le duele, ni tocar el tema, porque entonces para él el ocultamiento es como mantener las cosas en no pasa nada, ¿no? Y esto se convierte también en riesgo de salud mental. Hay que hablar de nuestras pérdidas y sobre todo, bueno, hoy que las estamos enfrentando de manera tan rápida, tan vertiginosa, tan sorpresiva, porque tenemos un familiar que aparentemente está recuperando la salud, si es que a través de esta enfermedad, y 2, 3 días después hay que llevarlo al hospital y a los 2 días nos dicen que ya no está, Ujú. que murió. Y entonces hay que hablar de esto, ¿no? Hay que hablar de esto. A los niños no se les puede seguir generando fantasías o palabras de otro tipo que generen escenarios, porque, bueno, el cerebro no cree bromas, no cree chistes, no cree mentiras. El cerebro se cree las cosas como son. Y entonces imagínate que yo le digo a un niño, vive en una estrella, Ujú. ¿no? Se fue al cielo, pues que regrese, ¿no? O Claro. sea, literal. Entonces tendríamos que hablar las cosas como son. Claro, no dar, en el caso de los niños, no dar más información de la que él solicita. Solo, exclusivamente la información necesaria, no más. Pero sí información que le permita a él comprender que no va a volver a ver a la persona o que no va a volver a ver a la mascota, ¿no? Y me refiero en este sentido a la importancia de las primeras veces que tenemos contacto con un fenómeno de pérdida y que nos enfrentamos al duelo. Se llama escena fundante y es prioritario y es vital que ayudemos a los niños, a los adolescentes o incluso a las personas mayores que antes nunca habían sufrido una pérdida, si es la primera vez que ellos recuerdan haber sufrido una pérdida, que les ayudemos a resolver de la manera más armónica, más sana o más acogedora posible, porque la forma en la que resuelva el duelo esta primera vez va a sentar un precedente preventivo para las siguientes ocasiones de pérdida en diferentes escalas y niveles de acuerdo a la relación con el objeto de su pérdida. Pero es vital que ayudemos a resolver las pérdidas. Si puedo, ayúdame por favor con el término, sin dramas, ¿no? O sea, sin Concre- exceso. concreto, digamos, porque los niños van de lo particular a lo particular, entonces, o sea, con términos que puedan entender, ¿no? Donde no Claro. se dé mayor información, digamos, donde se queden las cosas como claras, ¿no? Ujú. Y con respecto a las creencias de cada familia. Por supuesto, pero sin sufrimiento exagerado. Algo que se convierte en un drama, en una forma brutal de vivir el duelo, sino más bien en un duelo respetuoso, en un duelo contenedor, que me ayude literalmente a despedirme de manera amorosa de lo que me duele, para que ahora duela menos y yo tenga la capacidad de transformar la relación con esa persona. Y se convierte en un recuerdo lindo y no solo en un recuerdo sufriente. Yo lo diría, sí, es decir, con el control de ansiedad, ¿no? Con el Claro. control, digamos, de manejo de ansiedad. Es decir, porque, bueno, se trata de decirlo calmadamente, a lo mejor con lo que te refieres como drama puede decirse con un control o una gestión adecuada de las emociones o una gestión adecuada de la ansiedad, de tal manera que la otra persona, digamos, y sobre todo si es menor de edad, lo viva sin ansiedad y no lo asocie con ansiedad y pueda hacer su duelo adecuadamente, porque si yo estoy haciendo un duelo por una persona que me da mucho miedo la situación o me da muchísima ansiedad su pérdida, lo más probable es que la ansiedad me gane, ¿no? Que no pueda hacer como el duelo, digamos, adecuadamente, me queda atorado ahí, ¿no? Porque la ansiedad y el miedo es mucho más fuerte que el duelo mismo, ¿no? Claro, y se necesita que no nos desbordemos, sino que tengamos esa contención emocional que me permita entender que la situación ahora ha cambiado, que mi contexto es diferente y que puedo interactuar en este, Uh -huh. ¿no? Muy difícil aprender cuando hay dependencia. Entonces, cuando procuramos ese desapego de manera
cálida, de manera progresiva, esto tiene un mejor resultado. Y yo te quiero poner un escenario, Gaby, por ejemplo, cuando nosotros creemos que solo tenemos que estar recordando constantemente de manera, como con pensamientos cíclicos, ¿no? A la persona que nos duele y que nos duele más y nos duele más y nos duele más. Bueno, lo único que hacemos es fijar en nosotros un tipo de recuerdo negativo. Sin Ujú. embargo, si nosotros tratamos de implicar recuerdos positivos, te voy a decir cuál sería la razón. Sería muy injusto que ante la pérdida de una persona solo nos quedáramos con el recuerdo de su sufrimiento o del nuestro, Ujú. ¿no? Y entonces que todo el tiempo estuviéramos pensando eso que me decías, y le dolió y no le dolió, y mira cómo sufrió, y yo también, y es como resumir y quedarme, elegir quedarme con la peor parte, porque Ujú. toda la vida de esa persona conmigo y su relación, pues se compone de risas, de bailes, de fiestas, de convivencia, de palabras gratas. Entonces, ¿por qué tendría yo que elegir quedarme solo con lo que duele? Nosotros eso lo podemos decidir, ¿eh? Y bueno, tal vez es la forma en la que no elegimos que despedirnos de esa persona, pero podemos reelaborar la despedida y hacer entonces que sea un ritual como un homenaje a esa persona querida y quedarme con todos los recuerdos lindos, con todo lo que me retroalimenta, con todo lo que me hace crecer. Y eso se llama reaprender. Eso sí lo podemos hacer. Muy bien. ¿Algo más que quieras sugerirle a las personas que nos están escuchando con respecto a los rituales de duelo y cómo llevar estos duelos que han sido inesperados y que nos involucran y nos implican a todos? Claro, hay muchas maneras de poder elaborar duelos hoy en lo social. Primero, entender que nos tenemos que seguir resguardando, que tenemos que seguir tomando medidas de cuidado de salud física, pero también de salud mental. Y hoy más que nunca hemos evidenciado que nuestra salud mental tiene que estar también procurándose. Así es que, bueno, además de todas las medidas físicas, también procuremos salud mental. Tomemos espacios para alimentar nuestro espíritu, para recuperar nuestra salud y nuestro equilibrio mental. Descansemos, comemos de mejor manera, regalémonos ámbitos de música, de juegos, cosas que nos permitan recrearnos, pero también en los casos en los que no podemos enfrentar situaciones dolorosas o incómodas, acudamos a la familia y a atención terapéutica especializada para que podamos resolver situaciones que no pueden quedarse guardadas, porque estas, igual que en la enfermedad física, pueden tener consecuencias a gran escala y si las dejamos pasar, entonces también se convierten en duelos complicados, en situaciones que son ya mucho más difíciles de resolver y que además, como bien tú decías, todos tenemos una historia familiar y una historia de vida particular que a veces no es oportuna para resolver estas situaciones de pérdida y de duelo. Eso es lo que también tendremos que llevar a terapia para que nos ayuden a resolver, ¿no? Cómo aprender a despedirnos de nuestros seres queridos. Antes, los duelos estaban así, establecidos como un proceso de luto para despedir a nuestros seres queridos, pero cuando teníamos un familiar enfermo, todos nos abocábamos al cuidado de ese familiar en diferente medida. Había alguien que le hacía de comer, había alguien que llevaba las provisiones, había alguien que mandaba el mensaje, que buscaba cómo ayudar, que mandaba un regalito por no estar cerca, lo que sea. Todo ese tipo de rituales son los que se tienen que recuperar, pero ahora de manera creativa. Hagámoslo así entonces, escribamos cartas, para despedirnos de nuestros seres queridos. Pongamos veladoras si creemos que así con ello ayudamos en esa luz que ilumina su camino. Pongamos lo que en nuestros altares de Día de Muertos en México se acostumbraba, ¿no? El agua, ¿no? Para que entonces tuviéramos todo este tipo de simbología que permitía desapegarnos y seguir queriendo a nuestros muertos, pero ahora de diferente manera. Entonces, la convivencia con nuestra familia es la que hoy debe de perdurar, establecer duelos de manera creativa y mantener nuestros procesos de luto, pero ahora siendo mucho más flexibles a razón de seguirnos cuidando, esto es la oportunidad que tenemos para que nuestros duelos sean resueltos así como lo que debe de ser un proceso normal ante una pérdida y no un proceso que venga a complicar psíquica y emocionalmente nuestra vida y que además esto se puede convertir en una psicosomatización, es decir, trasladar todas estas emociones no resueltas a nuestro cuerpo y empezamos con dolores de cabeza, dolores de estómago, enfermedades de todo tipo, ¿no? Entonces, procuremos resolver y bueno, el espacio que tú nos brindas a través de el que tú nos permitas hablar sobre salud mental, lo agradecemos mucho,
es muy oportuno y gracias por la oportunidad, Gaby, para hablar de esto, aludiendo a que los duelos son un proceso normal, así tienen que ser vividos y no elegimos nosotros lo que nos duele, cómo podernos desprender y cómo resolver, porque a fin de cuentas seguimos viviendo y esto tiene un sentido. Nuestros seres queridos siguen viviendo en nuestro recuerdo y nunca, como ahora, siguen estando presentes. La esencia de nuestros seres queridos es con la que nos podemos quedar. Claro. Y entonces nada de que yo no hago un ritual porque no me puedo juntar con mi familia antes, ¿no? Sí, así es como se celebra el Día de Muertos, y si no voy a estar ahí haciendo lo que siempre hago, ¿no? Es decir, es importantísimo seguirnos cuidando, es importantísimo estar, pues, no con miedo, sino con precauciones. Es importantísimo que las familias creativamente hagan sus rituales aprovechando las fechas, estas fechas de Día de Muertos, ¿no? Que es el primero Día de Todos los Santos y el segundo Día de Muertos, que es una celebración, digamos, pues muy importante en México, así que hay que aprovecharla para hacer rituales de manera creativa y pues entender que los cambios nos van a beneficiar, y que hoy como nunca es importantísima la salud mental, ¿no? Y por eso, pues, Espacio en Equilibrio, IFAC, pues estamos muy interesados en dar información responsable acerca de salud y salud mental sobre todo, para quitar el estigma alrededor de la salud mental, porque nos hemos visto ahora como cuestiones que estaban antes, que no se habían tomado en cuenta, de pronto salieron a la luz, digamos, no a la calle, pero sí a la luz, ¿no? Y cómo se complicaron situaciones, y cómo el hecho de estar, pues, separados, digamos, y este aislamiento social también complicó muchísimo las cuestiones de salud mental, y es importante atenderlas. Y yo te agradezco muchísimo, María Fernanda, que psicoterapeuta, psicoanalista, tanatóloga, pues este espacio, que nos hayas hablado sobre los duelos sociales, sobre por qué son importantes los rituales, por qué es importante ser creativos, cuáles son pues las pérdidas que son reconocidas y no, y que hay que tomar en cuenta muchísimo pues la manera en la que se viven las pérdidas, y no desacreditarlas nunca, porque todos tenemos una manera diferente de vivirlas. Sí, claro, y cuando se hace proceso de vida, justamente se contemplan las pérdidas. La manera en la que nos resolvemos nos hace tener mejor calidad de vida. Y nosotros sí tenemos injerencia y decidimos sobre ella. Muchas gracias a ti, Gaby. ¿No? Y Encantada. bueno, ¿dónde te pueden pues consultar o encontrar? ¿Nos das tus redes, por favor, o tus datos? Sí, claro que sí, es Maffer Psico, así están en redes, así pueden encontrarme por Facebook y aparece igual en Instagram. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marifer. La doctora Gracias a María ti. Fernanda González Robles. Yo soy Gabriela Martín del Campo. Esto fue Espacio en Equilibrio, un programa de IFAC acerca de salud y salud mental de manera responsable. Hasta luego.